Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Juan Cortés Rivera y le voy a presentar el tema de mecanismos de 4 barras. Hay que partir del principio en qué es un mecanismo de 4 barras, y este es un mecanismo conformado por eslabones, principalmente 3 móviles y 1 fijo. Los componentes que lo conforman son los eslabones y las juntas. Un eslabón es un componente mecánico que permite la unión de 2 o más eslabones con el fin de permitir un movimiento. Se clasifican en binario, ternario o cuaternario, dependiendo del número de nodos que permitan dicho movimiento. Y una junta es la unión de 2 o más nodos, los cuales se encargan de realizar dicho movimiento. Tenemos que para la enumeración de los mecanismos de 4 barras, las barras o eslabones son clasificados de acuerdo a su función. Y esos son el eslabón 1, la bancada, que es la unión del eslabón 2 y 4 por un medio fijo, que principalmente se asocia con el suelo. El eslabón 2, que es el eslabón de entrada, y es el cual entrega el movimiento al mecanismo. El eslabón 3, acoplador, es el que transmite el movimiento del eslabón de entrada al eslabón de salida. Y el eslabón 4 es el eslabón que recibe el movimiento del mecanismo. La ley de Grashof. Esta ley nos permite analizar el movimiento que tendrán los eslabones de un mecanismo de 4 barras, dado su acción. Esto se sabe mediante la fórmula S más L y P más Q, donde S es el eslabón más corto, L el eslabón más largo y P y Q los eslabones restantes. La clasificación de Grashof nos dice 3 casos. Cuando la suma del eslabón más corto y el más largo es menor a la suma de los eslabones restantes, se tiene un eslabonamiento de Grashof, el cual indica que al menos uno de los eslabones hará una revolución completa. Y en el caso opuesto, cuando se tiene la suma del eslabón más corto y el eslabón más largo es mayor a la suma de los eslabones restantes, el eslabonamiento es del tipo no Grashof, lo cual indica que ninguno de esos eslabones realizará una revolución completa. Se tiene el caso especial en que la suma del eslabón más corto y el más largo es igual a la suma de los eslabones restantes. En este caso tiene un eslabonamiento especial de Grashof, el cual, al igual que el eslabonamiento de Grashof, indica que al menos uno de los eslabones realizará una revolución completa. La clasificación de Barker nos permite analizar qué tipo de mecanismo se tiene y cómo se designa en base al resultado de la clasificación de Grashof. Bueno, para el diseño de un mecanismo de 4 barras articulados en base a un generador de funciones se tienen 3 casos. La síntesis para 2 posiciones. En este caso se tiene que la síntesis se divide en 2. El primero de ellos es la salida de balancín como rotación pura y la salida del acoplador como un movimiento complejo, siendo el movimiento complejo una suma del movimiento rotacional y traslación. La síntesis para 3 posiciones presenta 3 casos diferentes. El primero de ellos, pivotes móviles especificados. En ellos, la síntesis de 3 posiciones permite la definición de ubicaciones de una línea en el plano. Después tenemos los pivotes móviles alternos. En este tipo de síntesis se refiere cuando la ubicación de los pivotes fijos O2 y O4 es indeseable con respecto a sus restricciones. Después tenemos a los pivotes fijos especificados. En este caso, es común que un diseñador tenga algunas limitaciones acerca de las ubicaciones aceptables de los pivotes fijos. Es preferible que se definan tales ubicaciones, así como 3 posiciones del eslabón móvil y luego sintetizar los puntos de unión. Finalmente tenemos la síntesis para más de 3 posiciones. Cuando se definen más de 3 posiciones del eslabón de salida, la dificultad aumenta considerablemente. Por tal situación se aplica síntesis dimensional con método analítico. Y para finalizar, las aplicaciones que tiene un mecanismo de 4 barras es grande, dado que es uno de los mecanismos cinemáticos más usados. Por ejemplo, las ventanas, cintas transportadoras, carros plegables y, como se mencionaba en el libro, incluso para extractores de petróleo. Utilizando un mecanismo de 4 barras se transforma un movimiento rotatorio